mañana agradecidos, Señor, por darnos la vida, por poder escuchar tu palabra, por poder orar, Señor, por poder poner nuestras necesidades en tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, grande, poderoso, no hay ninguno como tú, Señor, y que a través de esa obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tú nos has librado de las garras del diablo, del pecado, de la enfermedad y de la muerte, porque tu palabra nos dice que somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso te damos la gracia por reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, reconocer que Él resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está intercediendo por nosotros para dar gloria, alabanza y exaltación a ti, Señor, para poder entrar hasta el lugar santísimo, reconociendo tu señorío, tu poder y tu gloria, y también reconociendo que tú a través de esta bendición, Señor, de perdonar nuestros pecados y redimirnos, de poder, Padre Santo, amado Dios, tener esa comunión contigo. Te damos las gracias por cada hermano que se ha conectado, por aquellos que no se han podido conectar o están enfermos. Oramos por ellos en el nombre precioso de Jesús, para que tú los ayudes conforme a tu poder divino y a tu misericordia, a cada uno de ellos, como así también a nuestros familiares. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ya, hermanos, esta mañana vamos a llevar la palabra del Señor, que sea el Señor hablando por nosotros, a nuestra vida, a mi vida. Necesitamos esta palabra de Dios a cada momento, a cada instante. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 1 al 9. San Mateo 13, versículo 1 al 9. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice así, es una palabra muy conocida, y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo lo siguiente: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. En esta mañana creo que todos tenemos oídos en el Señor para escuchar la palabra que nos va a dar a nuestra vida. Siempre lo hemos dicho, cada palabra que se nos da es una enseñanza, es una advertencia, es para nos instruye, nos alienta, porque viene de la boca de Dios, amén, del corazón de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y esta palabra es nosotros conocemos esta palabra, yo creo que se ha predicado cientos y cientos y cientos de veces durante el cristianismo, y es muy importante porque hoy en día estamos teniendo situaciones muy comprometedoras, muy difíciles de poder llevar. Y en esto vamos a aplicar la palabra de Dios, como dice su palabra. La palabra parábola significa una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. ¿Ven? Una narración breve y simbólica, porque Jesús habló por parábolas a las multitudes en ese tiempo, predicaba por parábolas, y siempre tomaba como ejemplo la naturaleza, todo lo que había alrededor de él, para que la gente pudiese comprender más. Ahora, muchos no entendían, y lo vamos a ver, porque cuando Jesús hablaba, ¿no es cierto?, en parábola, era para explicar la situación que se estaba viviendo en ese momento,
para que la gente pudiera comprender la palabra de Dios, el mensaje que él llevaba en ese tiempo a la multitud. ¿No es cierto? Es común que cuando nosotros queremos enfatizar algo lo repetimos más de una vez, ¿no es cierto? Siempre nosotros tratamos de repetir varias veces lo que queremos nosotros que quede marcado. Hay que siempre, ¿no es cierto? Aunque nosotros tengamos palabra de Dios, todo lo que hay en la palabra de Dios es importante, todo, aunque parezca menor, aunque parezca quizás de poco, ¿cómo le puedo decir? Significado, pero para nosotros, los cristianos, toda la palabra de Dios es buena, es apta para instruir, para exhortar, para enseñar. Y siempre nosotros tenemos que poner siempre atención a todo lo que Dios nos está hablando, por una u otro instrumento que Dios pone para llevarnos la palabra de Dios. Esta palabra, ¿no es cierto? Parábola, dice, aparece 3 veces en 4 de los resúmenes de la vida de Jesucristo. Así que es importante que nosotros la analicemos y siempre el Señor nos va a dar nueva frescura por su palabra. En Mateos 13, ¿no es cierto? Tenemos del 1 al 8, tenemos la palabra del sembrador. En Marcos 4 del 1 al 9 y en Lucas 8 del 4 al 8, ¿ya? Vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que Lucas también nos habla en versículo 8, el capítulo 8 del versículo 4 al 8. Dice que se juntó una gran multitud. Ahora, esto de la gran multitud no es una coincidencia, porque Jesús habló la parábola justo en ese momento cuando se juntó una gran multitud. Posiblemente venía gente de muchos lugares, ¿cierto? Venía gente de muchas hablas, de muchos lenguajes. Dentro de ese lugar querían ver a Jesús, aquel hombre que estaba produciendo en ese momento, dijéramos una palabra común, un revuelo, algo estaba produciendo entre esa nación. Y se estaba dando el nombre de Jesús por todo lugar, ¿no es cierto? De que había un hombre que estaba haciendo milagros, que mucha gente venía posiblemente por los milagros, mucha gente venía a conocer quién es ese hombre, mucha gente venía a escuchar lo que estaban ellos, dijéramos, anhelando y esperando, que posiblemente era el Mesías, y etcétera, etcétera. Entonces se juntó mucha gente, ¿no es cierto? Y Jesús fue el momento preciso, por eso Jesús habló esta parábola, porque era una multitud grande, y por eso habló de los corazones que en ese momento se encontraban, y por eso habló esta parábola del sembrador. La primera parte dice que cayó, dice, en el camino, y vamos a analizarlo, que cayó en el camino, y dice, vamos a analizar un vistazo, significa esta parte. Dice, cayeron junto al camino y no brotó ni dio fruto, sino que fue devorada por las aves del cielo. ¿Ok? Entonces, dice que Jesús explicó luego esta parábola, ¿no es cierto? La explicó luego qué significaba lo que él estaba diciendo. Para entender lo que Jesús habla, nosotros es necesario que tengamos una vida espiritual constante en Cristo Jesús, tengamos una conexión para entender lo que Dios nos habla en su palabra. Todo lo que nos habla es una conexión, eso es algo espiritual, se entiende espiritualmente. Jesús, ¿no es cierto?, tomaba todo lo que había a su alrededor para ponerlo como ejemplo, pero también se tiene que entender espiritualmente, lo lleva a la vida de cada uno de nosotros, de cada creyente. Algunas de las semillas, ¿no es cierto?, se cayeron junto al camino y no brotó ni dio fruto. Esta es lo que Jesús, ¿no es cierto?, explica sobre la primera parte. Es la palabra de Dios. La semilla, ¿no es cierto?, es la palabra de Dios. Es lo que Jesús estaba trayendo, ¿no es cierto? Buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento. Era el reino de Dios, dice que se había acercado, ¿no es cierto?, en ese momento a través de él, y trayendo reconciliación con el Padre, con Dios. Dice que cayó al camino y dice que son los que la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿No es cierto? Entonces Mateo explica también esa parte, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. De acuerdo a esta palabra, ¿no es cierto?, dice la palabra de Dios o la palabra del reino,
no da el mismo resultado en todas partes, ya que la eficacia de la palabra de Dios depende, ¿no es cierto?, del terreno donde caiga, depende del corazón donde caiga o de la persona donde se predica, ¿no es cierto? Hay partes que usted no puede predicar, por ejemplo, en la China, en los países que son comunistas, están completamente cerrados al Evangelio, no creen en Jesús, no creen en muchas cosas, entonces la palabra se hace ahí muy difícil de que pueda penetrar en algún corazón. Dice que uno de los posibles tipos de terrenos es junto al camino, ¿no es cierto?, que está compuesto por la gente que aunque escuchen la palabra de Dios, no la entienden. Lo que quiere decir con que no la entienden, vamos a verlo en este contexto. Dice, la palabra griega entender es el verbo suniemi, que se usa 6 veces en Mateo 13, 5, y dice así, dice en Mateo 13, 13 al 15, dice, viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esta es la razón por la cual no entienden, aunque tienen oídos. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Entonces mucha gente, ¿no es cierto?, no entiende, no quieren entender tampoco. Y vamos a ver un pasaje en Segunda de Pedro 2:5, Segunda de Pedro 2:5, que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir más atrás. Segunda de Pedro 2:5 dice lo siguiente. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y yo quise llevar esta parte porque en ese tiempo de Noé, como dijo Jesús, serían los últimos días, había miles y miles de personas, no solamente estaba Noé. Y dice pregonero, es decir, que Noé estaba pregonando que Dios quería que se volviesen a él, que todo lo malo dejaran lo malo, no sé, porque había una violencia a tal extremo que ya no era tolerable delante de la presencia. Y para hacer que no sea tolerable, yo creo que tiene que haber habido más allá de lo que nosotros podemos entender como violencia. Ya había una degeneración completa, una maldad tan grande que Dios ya no aceptaba delante de él. Entonces dice que Noé pregonó esa palabra, pero ellos no quisieron escuchar. Y yo le puedo aplicar eso, lo podría aplicar a la semilla, ¿no es cierto?, que Noé predicaba. Esa semilla de la palabra de Dios, predicaba de que el reino de Dios era justicia, de que Dios era bueno, de que Dios... Me imagino a ese hombre predicando y construyendo en ese momento algo tan inmenso que nunca habían visto esos hombres. Y justamente muchos de ellos, los miles que habían, hermanos, no creyeron, no creían. Sus oídos estaban cerrados, sus ojos estaban, ¿no es cierto?, también cerrados al pecado y a la violencia que existía. Cada uno hacía lo que le parecía correcto, pero era lo malo delante de Dios. Hacían violencia, no había justicia, no había policía, no había cárceles, no había jueces, no había gobernadores, no había nada. El hombre se guiaba solamente por sus instintos, y todos los instintos, como decía en Génesis, el corazón de ellos era de continuo el mal. Entonces Dios decidió terminar aquella generación, pero había un hombre que la palabra de Dios había quedado en su vida. Ese hombre era un hombre justo. Dice que Dios miró a ese hombre, y por ese hombre, hermano, la humanidad nuevamente pudo renacer. Dice que Dios le ordenó hacer lo que hizo. Todos sabemos lo que hizo Noé. ¿De dónde sacó los elementos para poder, hermano, construir un arca? Nadie lo sabe, solamente está escrito en la palabra de Dios que construyó un arca. Le creyó a Dios y fue obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios le estaba ordenando, lo que Dios le estaba diciendo. Aunque él no veía lo que iba a suceder, aunque él no veía de que había llovido, porque dice que no había llovido hasta ese momento, pero él dice que le creyó a Dios de que iba a llover, que un gran diluvio iba a terminar Dios con toda la humanidad y se iba a salvar solamente él y lo que Dios le iba a enviar. Entonces, hermano, aquí vemos de que la semilla cayó en el camino y vinieron las aves. Claro, vino el maligno y todo lo que Noé predicaba, ¿no es cierto?, la gente no lo creía y fue en vano. Fue en vano, lamentablemente, para esa
esa primera, dijéramos, parte de la humanidad, porque fue consumida por ese diluvio, fue terminada por ese diluvio. Entonces vemos de que cuando cae la palabra de Dios en corazones, no entienden, los fariseos no entendían que Dios les estaba diciendo. Ellos tenían oídos, tenían boca, tenían ojos, pero por su boca ellos hablaban que Jesús no era el Mesías, y más encima en sus corazones tenían envidia porque sus corazones estaban endurecidos. Pretendían hacer la palabra de Dios, pero no la hacían, porque con sus hechos demostraban cosas diferentes, con sus hechos interiores. Ellos posiblemente se vestían, hermano, de ropas sacerdotales y hacían buenas caridades y muchas cosas, pero en sus corazones había odio, había envidia, había tantas cosas, hermano, que Jesús lo comprobó en ellos. Por eso esa palabra no cayó en tierra buena, sino que dice que cayó en el camino. Lo que Dios les hablaba no lo entendían, y Jesús les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, son hipócritas. Jesús les habló a ellos mismos, y eran hermanos, esos hombres eran creyentes. Según ellos se creían que estaban haciendo la palabra de Dios, pero al contrario, dentro de ellos tenían tanta maldad que Jesús los expuso frente a todos, les dijo que ellos eran sepulcros blanqueados. Vamos a la segunda parte. Muchas veces el corazón, en la mente, se entiende. No es un simple entendimiento mental de la palabra de Dios, lo que se refiere a la palabra del sembrador, sino que más bien un entendimiento, una aceptación de la palabra de Dios con el corazón, con la parte interior de la mente. Por eso el resultado no depende de la semilla en sí, la palabra, sino del terreno. Amén. Y si nosotros hay un terreno en el ser humano, por eso son 4 terrenos que Dios describe, que Jesús describió, y el primer terreno ya no pudo, hermano, ni siquiera la semilla tomar raíz, nada, solamente cayó encima, y estaba tan endurecido el corazón de muchos de esa multitud que no creyeron, incluyendo los fariseos, que no creyeron a la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a la segunda parte, que es la segunda categoría. Dice: parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Una semilla, hermanos, puede brotar en diferentes tipos de terreno. Sin embargo, esa semilla no va a sobrevivir, ni va a dar fruto, ni va a crecer, menos va a crecer en todos ellos. Todo depende del terreno, como lo hemos dicho anteriormente, donde caiga, donde usted plante una semilla. Por ejemplo, yo, aquí en mi patio, la tierra, ¿no es cierto?, es gredosa. Todos sabemos que en Australia la tierra es gredosa, y hay que preparar la tierra para que pueda, ¿no es cierto?, producir la semilla que se planta, pueda producir un fruto, pueda crecer. Todo depende, ¿no es cierto?, cómo es la preparación de la tierra. Yo cuando voy a Banis a comprar tierra para las plantas de aquí de mi casa, tengo que comprar una tierra de esto, un fertilizante y esto, y muchas cosas más que vienen con cosas orgánicas, preparar el lugar, ¿no es cierto? Y luego hacer un hoyo profundo para sacar un parte de la greda que está ahí, y luego dice introducir tierra. Ahora, estaba leyendo la otra vez que hay una tierra que empieza a quebrar el clay, ¿cómo se llama? La greda, empieza a quebrar y empieza, ¿no es cierto?, a producir en la greda que se disuelva y que pueda penetrar más bien el elemento de la buena tierra, y que pueda mezclarse bien y pueda plantarse algo en ese lugar y pueda crecer y dar un fruto. Entonces, dice que la semilla que cayó en pedregales, en piedras, dice, no había mucha tierra. Es decir, que usted puede plantar una semilla en un lugar donde hay piedras y y poca tierra. Sí, puede, pero dice que brota la semilla, sale. Pero ¿qué pasa? Porque no tenía profundidad, es decir, la raíz no puede, ¿no es cierto?, arraigarse, profundizarse, sino que por encimita empieza a crecer, porque crece donde está la tierra, y la tierra, si hay poquita tierra, crece en esa poquita tierra y no se arraiga muy bien. ¿Me entiendes? Es decir, brotó, ¿no es cierto?, y porque no tenía una profundidad del sol, ¿no es cierto?, y no tenía raíz, porque obviamente cuando sale el sol con sus rayos, ¿no es cierto?, con su calor,
Si no tiene la raíz una profundidad, la planta una profundidad en su raíz, no puede sostener y se quema. Es cuando uno expone algo, analiza un caracol. El caracol tiene, ¿no es cierto?, su caparazón, su protección, que es, protege el cuerpo delicado. Si usted saca un caracol, ¿no es cierto?, de su concha y lo pone al sol, expone al sol su cuerpo, el caracol en unos cuantos minutos se va a secar y se va a morir. ¿Por qué? Porque su concha protege al caracol del medio ambiente, es su hogar, y en eso ha profundizado y se arraiga su cuerpo a la concha, ¿no es cierto? Y el caracol se mueve para poder alimentarse. Si el caracol usted lo asusta, el caracol dice que se mete dentro de su conchita y se tapa y usted no puede penetrar. Entonces lo mismo cuando uno planta una semilla en un lugar donde no tiene tierra y entre las piedras, así, en algo así nomás, cuando sale lo que por ejemplo, yo tengo aquí una planta que mi esposa compró de albahaca y la compró en el shopping, ¿no es cierto? Todos compran esas plantitas que venden en los maceteros chiquititos en una bolsita de plástico, vienen con tierra, aquí un poquito de tierra y la raíz. Y mi esposa, ¿no es cierto?, ocupó las hojitas y la dejamos con agüita. Ahora, si esa planta yo no la planto en un lugar especial, con profundidad de tierra, la raíz, yo cuando la saque, la raíz se me va a morir. ¿Por qué? Porque cuando el sol salga, la raíz va a secar, la va a quemar a la raíz, que es donde la planta absorbe sus nutrientes de la tierra y va a morir. Y me dijo que el otro día, cuando dejamos afuera, yo la puse en agua, le eché agüita, y después de 2 días se me olvidó nuevamente echarle agüita y la plantita estaba toda machita, hermano. Estaba todo, pero casi ya muerta. ¿Qué es lo que hice yo? Tuve nuevamente que echarle a la bolsita de plástico, tuve que echarle agua. Al otro día cuando la fui a ver, estaba pero nuevamente la planta arriba y linda. ¿Por qué? Porque yo no es raíz, ¿no es cierto? Y también le eché agüita. Ahora, si yo planto eso, me va a dar bacteria y va a dar más y se va a arraigar en buena tierra. Entonces, lo que me está diciendo aquí, que una semilla puede brotar en diferentes tipos de terreno, sobrevivir, sin embargo, y dar fruto en todos ellos. La primera parte no dio fruto, ¿no es cierto? La segunda parte de la semilla, que es la palabra de Dios, en un terreno así, si entra nomás, mucha gente, sí, bonito, pero no tiene, no se ¿cómo se llama? No se pone, no empieza a crecer su fortaleza, no puede crecer porque solamente toman la palabra de Dios como algo bonito, como algo lindo. Ah, qué linda la alabanza, qué lindo lo que hacen los canutos o los cristianos o los, qué sé yo, los evangélicos. Y después de cierto tiempo ya no, se secaron, porque no tienen una raíz, no empiezan a firmar sus corazones o la palabra de Dios no profundiza en sus vidas como tiene que ser. No permiten las piedras que las raíces profundicen y encuentren humedad, así que se secan. En Marcos 4, ¿no es cierto? Jesús da también la explicación. 4, 16 al 17 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales y que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, ¿cierto? Hay gente que, oh, qué linda, usted la invita a la iglesia, ah, qué lindo, habla lindo el pastor, o habla qué bonita las alabanzas, pero dice que no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la persecución, por causa de la palabra de Dios, ya no quieren oír más y, bueno, tropiezan y se van para afuera. ¿Por qué? Porque no profundizó la palabra en ellos, sino que ellos solamente en el momento vivieron lo que entiendo y luego ya se olvidaron de ellos. Vamos a ver, ¿no es cierto?, la segunda, la tercera categoría, que es los pedregales, ¿no es cierto? La segunda categoría dice que pedregales, la tercera categoría son los, dice los espinos. Cuando nosotros hablamos de espinos, vemos de que cuando usted tiene una cosa, un árbol o alguna planta, alguna cosa con espinas, usted al momento de tocarla le produce dolor, ¿no es cierto?, en su dedo o en su piel, porque esta cultura está para defenderse, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Dice, otra parte, cayó, Marcos 4:7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Estamos viendo, hermano, de que no solamente una planta se planta, usted quiere que ella se plante, sino que dé un fruto, sea vegetal, sea un fruto de citrus o sea un fruto de especias. Cuando usted planta una flor, produce, ¿no es cierto?, algo que es agradable a sus ojos, que a usted le gusta. Por ejemplo, el que un naranjo que a los años
naranjas. El que planta alguna hierba quiere que produzca al tiempo, produzca alguna hierba, ¿no es cierto? Ya sea, por ejemplo, la menta, dijéramos la ruda, lo que usa mi esposa en los condimentos. Que te planta una flor, usted quiere que produzca luego algo hermoso que usted vea y vea la maravilla de Dios. El tercer tipo de terreno es el que la semilla cae en espino. La semilla que cayó en el terreno se ahogó sin dar fruto, ¿no es cierto? En Marcos 4:18 Jesús explica esto, dice, lo que estos fueron sembrados entre espinos, oye la palabra, y aquí está algo bien importante lo que está sucediendo en estos tiempos finales. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Desafortunadamente, hermano, esta categoría, este tercer grupo, ¿no es cierto?, es muy problemático porque el problema con esta categoría es que la palabra, ¿entiende? Es decir, un cristiano tiene la palabra de Dios, pero también empieza a guardar muchas cosas de esta tierra, muchos afanes de este mundo, muchas cosas que a codiciar, ¿no es cierto? El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Estas cosas finalmente empiezan a ser mella en el corazón de un cristiano, de una persona que escucha la palabra de Dios y la pone en su corazón y actúan como espinas en el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a ahogar la palabra espiritual. Ese deseo de poder seguir ahí escuchando palabra de Dios, seguir, ¿no es cierto?, consagrándose más a Dios, entregando su vida más a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los afanes, esos espinos que empiezan empiezan a crecer entre el corazón ahí, no puede estar en un corazón dividido. Un corazón dividido, dice la palabra de Dios, no puede dar, dice un manantial no puede dar agua salada ni agua dulce. O da agua salada o agua dulce. O eres frío o caliente, pero no tibio. ¿Qué quiere decir con tibio? Es decir, que empezó a crecer algo en el corazón de ese cristiano que fue más fuerte que la palabra de Dios, que el deseo de poder servir a Dios. Y empezó a ahogar, hermano, el anhelo de poder buscar a Dios. Y hoy en día está ocurriendo mucho eso, de que en corazones, en el pueblo cristiano está sucediendo de que crecen más, ¿no es cierto?, los afanes por las cosas de esta tierra que la palabra de Dios. Ahogar al cristiano, empieza a ahogar el corazón, la mente del cristiano, y empieza a ahogar de tal manera que, hermano, uno no puede crecer. ¿Quién puede crecer, ¿no es cierto?, cuando está, dijéramos, compartido su corazón, compartido su vida? ¿Quién puede crecer? No podemos crecer si estamos compartiendo las cosas de este mundo. Ciertamente vivimos en el mundo, ¿no es cierto? Y todo lo que está alrededor de nosotros, dice, es lícito. Pero ¿qué me conviene a mí para que pueda crecer yo como cristiano y pueda dar un fruto? Ahora, ¿qué fruto estoy dando? Y eso lo vamos a ver, porque eso es lo que está en este momento pidiendo Dios. No podemos, hermano, crecer. No puede crecer la planta. Se muere, se empieza a morir la planta, hermano, y al final dice que la ahoga. Tanto espino, tantas cosas de esta vida, tantas situaciones que empiezan más a crecer el corazón terrenal que un corazón espiritual. Y al final de todo, la semilla dice que la planta no puede crecer, muere la parte espiritual y lamentablemente se muere, ¿no es cierto? Entonces nosotros necesitamos la teoría que Jesús explicó. Dentro de toda esa multitud que estaba exhortando en ese momento, habían este tipo de categorías, 4 categorías. Y una de las categorías que Jesús, ¿no es cierto?, en estos momentos nos dejó, que Dios quiere para nosotros como cristianos, la última categoría, la última parte, que es la semilla que cayó en buena tierra. Dice, ¿qué es lo que dice en Mateo 6, 25, 34? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida, no es que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Dice, ¿qué es lo que hacen las aves del cielo? Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón toda su vestido así como ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el, Dios la viste así,
¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No, y después dice, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, y aquí viene la parte hermosa, que Dios da primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán. Entonces, si esta palabra que cayó entre espinos, hermano, no crece, ¿cuánto de nosotros quizás estamos, ¿no es cierto?, teniendo dificultades? Yo no lo sé. Cada uno enfrenta su propia vida, su propio día. Y Dios nos está hablando de que tenemos que tener en nuestro corazón en la buena tierra. Y eso nos profundice a tal momento que nada nos pueda mover. Y vamos a ver esa parte también. Primero cosas de Dios y luego todo lo demás. Y hablábamos tiempo atrás de esto, porque la palabra dice, buscar el Dios y todo, Dios es primero. Tenemos otras prioridades, y lo hemos hablado muchas veces, y se ha hablado en su... Hermanos, hemos estado estudiando la palabra de Dios, y muchas veces en cosas grandes, que nuevamente a salir el hombre viejo, ese hombre que antiguamente, ¿no es cierto?, era mañoso, y muchas cosas empiezan como que empiezan a tratar de florecer. Es como usted cuando corta un árbol entero, ¿no? Si no lo mata de la raíz, nuevamente empieza, ¿no es cierto? Empiezan a salir nuevamente pequeños brotes. Una persona antigua que ya no tiene que existir. Empezamos a brotar tantas las cosas que empiezan a ahogar el deseo espiritual de nuestras vidas, el deseo de poder amar a Dios, de poder ponerlo primero a Él. Y ponemos primero otras cosas, y en esto Dios, claro, me habla mi vida de las cosas que yo tengo que poner primero. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que poner primero? No puedo, hermano, todo el día yo andar, ¿no es cierto?, de rodillas o llorando delante. No, hermano, no es eso, no significa eso. Pero con mi testimonio también hablar, con mi testimonio dar también a conocer, a entender de que Jesús está en mi corazón, de que yo amo a Jesús, de que yo amo a Dios, y que sobre todas las cosas estoy amando más a Dios que todo lo que me está alrededor, ¿no es cierto?, afligiendo, oprimiendo, o quizás se me está presentando para tentarme. Vamos a la cuarta parte. Dice, para parte cayó en buena tierra y dio fruto. Y aquí esto es importante porque Dios explica tres tipos de crecimiento o de fruto. Dice, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. Es decir, que no todos van a dar 100% fruto, ¿no es cierto? No todos los árboles. ¿Ha visto usted que muchos árboles dan fruto, pero en abundancia? Y muchos árboles dan del mismo, no dan mucho. Un manzano puede dar un tremendo, ¿no es cierto?, y el manzano de al lado puede que dé poquita. Pero todo depende, ¿no es cierto?, de la tierra. Por eso estamos hablando de que todo depende de la tierra, del corazón. Dice, ¿qué es lo que explica el Señor en relación a esto? Dice, esta es la semilla que no cayó junto al camino o en los pedregales o entre espinos, sino en buena tierra. Gente que escucha la palabra y la entiende. ¿Cómo entendemos la palabra? ¿Cómo podemos entenderla? No solo lo que dice la sabiduría viene de parte de Dios. Si alguno no tiene sabiduría abundantemente para entender lo que Jesús está hablando, para que esa semilla empiece a germinar en nuestro corazón, yo tengo que estudiar, tengo que, dijéramos, comprometerme en el ámbito espiritual con el Señor y buscar de Él, pedirle que Él me dé la sabiduría para entender su palabra, para poder comprender. Yo me voy al hecho siguiente, mire, Salomón, ¿no es cierto?, dice que fue un hombre muy inteligente. Dice que Salomón, cuando recibió el reino de su padre, dice que mucha gente dice que oró a Dios y le pidió sabiduría, poder, ¿no es cierto?, guiar a ese pueblo. Y Dios le dio la sabiduría. Desafortunadamente, en el tiempo final, Salomón desaprovechó esa sabiduría. Dios en un principio le dio la sabiduría que hay que tener para poder guiar a ese pueblo conforme a todos los estatutos de Dios. No era para solamente administrarlo o llevarlo a la parte común, normal del hombre, sino que también la parte espiritual. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos sabiduría para que nos dé el entendimiento de la palabra de Dios, hermano, de un principio no vamos a entender nada. Vamos a leer algo, no entiendo, pero a medida de que el Señor nos está abriendo, ¿no es cierto?, los sentidos, empieza a trabajar en nuestro corazón y permitimos que la palabra de Dios caiga en el corazón y no solamente de boca o de ojos, ni de oídos, que penetra en nuestro corazón, vamos a empezar a entender, Dios nos va a empezar a dar claridad, luz, para que podamos comprender la palabra de lo que nos está hablando el Señor. Y esto es solamente para los que son realmente
los que se convierten al Señor. Muchas veces el cristiano viene, sí, yo creo en Dios, sí, yo tengo fe, pero cuando vienen los momentos difíciles empiezan a retroceder, se empiezan, ¿no es cierto?, como se está pasando hoy en día, a apostatar de la fe, a apostatar de lo que está pasando, de lo que viene, lo que Dios nos ha dicho. Entonces ya empiezan a no a creer, y el enemigo empieza a poner dudas, y esa duda empieza a crecer más que la creencia nuestra. Nuestra creencia está en que nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, cuidar nuestra salvación, cuidar nuestro tiempo, cuidar nuestro momento, cuidar todo lo que Dios nos está diciendo, hermano, la palabra en nuestra vida, en la semilla, que germine, que produzca fruto. Y ese fruto sea 60 o 30. Lo importante es de que nosotros tenemos que dar el fruto bueno para Dios, porque hay fruto malo. Hay fruto malo, hay que ser con fruto, pero ese fruto puede ser venenoso, puede ser malo. Dios quiere un árbol, un fruto que crezca en nuestras vidas, una semilla que crezca con fruto productivo para su reino, trabajando todo. No es para mi vida, o el trabajo que hace el hermano tanto no es para su vida, no. El trabajo que es para el rey tiene que ser para el reino de Dios, para su gloria y para su honra, no para la gloria nuestra. Entonces dice, la primera categoría, no entender, recibir la palabra porque en sus corazones estaban, ¿qué? Endurecidos, insensibles. Y dice, la gente de esta única categoría entiende la palabra poniéndola en su corazón bueno y recto. Esta categoría de la palabra, estamos hablando de la categoría buena, tiene todo lo que otras categorías no tienen. La gente no tiene los corazones endurecidos, son buenos y rectos para que pueda caer. No tiene la categoría de la segunda parte que dice que son corazones que son al instante, no. Dice que son corazones que perseveran, que dan un fruto de perseverancia. Y la tercera parte dice que es una tierra, tiene la característica de ser una tierra que retiene la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que retiene lo bueno, retiene en su corazón la firmeza. La raíz crece en la base que es Jesucristo, en la fe de Jesús. Jesús dijo bien claro en Juan 15, del 1 al 2, vamos a leer, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Después en 4, 5, el 8 al 16, tenemos más versículos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos estar arraigados a Jesús. Dice, porque separados de Jesús, dice, separados de él, nada podéis, ¿cierto? Porque dice que Jesús dice que a través de su palabra nos limpia y nos, hermanos, vitalidad, nos empieza a dar fertilizante a través de su palabra. Ese es fertilizante para nuestra tierra, para producir, crecer y producir un lindo fruto. Ahora hay fertilizantes para todo. Yo compro fertilizante para la tierra acá, para que puedan crecer bonitas las plantas, puedan dar un fruto. La palabra de Dios es nuestro fertilizante. Esa es nuestra, ahí donde nosotros adquirimos la vitamina, adquirimos las proteínas que necesitamos para crecer como un árbol que dé buen fruto, para que esa semilla ya crecida en nuestro corazón empiece a crecer del árbol y empiece a... Yo atrás tengo un árbol que siempre lo pongo de ejemplo, que es de ciruela. Y el árbol está grande, hermano, está muy grande. Yo cuando llegué al árbol también estaba grande, ya su fruto, pero lamentablemente nunca yo lo cuidé. ¿Qué pasó con ese árbol? Que cada vez que llega el momento en que empieza a florecer y da fruto, las moscas de la fruta ponen su huevo y todas las ciruelas vienen con gusanitos y las ciruelas se caen. Y yo probé un día una ciruela y la ciruela es ácida. Yo no sé que un árbol también puede tener frutos, pero también puede tener frutos que no son buenos, frutos malos. 100%, al 60% o al 30%. Esto es lo que Dios me ha dado como palabra para que, hermanos, seguir adelante en este tiempo final. Dice su palabra que no debemos, sino que a su tiempo segaremos lo que hemos sembrado. Si hemos sembrado buenas semillas, ¿no es cierto?, resultado. En el tiempo donde la gente no quiere creer, donde cada uno tiene su propia creencia, cada uno tiene su propia creencia, inclusive el pueblo de Dios está retractándose, está apostatando, que, hermanos, en nuestra raíz firme en Cristo Jesús, que nada te mueva, que nada me mueva a mí, que nada lo que el enemigo quiera ponernos yo haga renunciar a la fe en Cristo, nos haga, hermanos, dudar,
de lo que Dios nos ha puesto en nuestros corazones, la fe de que un día le veremos cara a cara, un día estaremos con Él siempre, adorándole, alabándole y trabajando para su reino. No desmayemos, hermano, sigamos adelante, cada uno de nosotros, aunque cometemos errores, cometemos, hermano, muchos, yo llamo pecados, ¿ya? Porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Cada uno de nosotros sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, que hagamos lo bueno es lo que necesita, lo que quiere Dios de nuestras vidas. No lo malo. Sabiendo hacer lo bueno, hagamos lo malo, no, hermano. Sabiendo hacer lo bueno, hagamos lo bueno. Y eso es lo que quiere Dios, para que nosotros crezcamos con fruto para Dios. Demos fruto, despertemos quizás como arbolitos de invierno que estamos ahí sin tener hojas, quizás todavía estamos desnudos. No, hermano. Pidámosle a Dios, leamos la palabra de Dios que es el fertilizante, oremos a Dios para que nos empiece a ministrar, nos empiece a dirigir en este tiempo, hermano, cómo podemos vernos, cómo poder clamar, cómo poder orar, cómo poder adorarle a Dios para que la semilla pueda crecer, demos un buen fruto, y ese fruto, parte que Dios lo ama para él también, que lo prueba, esto es un buen hijo mío, un buen cristiano, también la gente de afuera pueda ver el fruto. Qué lindo ese árbol, hermano, qué lindo ese arbolito, me da una manzana y saque la manzana y la pruebe deliciosa, que cuando la gente de afuera pueda ver nuestro testimonio, puede decir, realmente es un buen cristiano, es un lindo hombre, un lindo hijo de Dios, una linda mujer. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón, y ahí nosotros estamos dando un testimonio como buen árbol al 100%, al 60% o al 30%. Que Dios nos bendiga. Esa es la palabra de Dios para mi vida y para nosotros en esta mañana. Amén. Gracias, mi hermano.